Ricardo Salazar estaba inmerso en un mundo de luces y sonrisas, rodeado de figuras prominentes del sector tecnológico. La sala de conferencias de su oficina era un espacio grandioso, con mesas de caoba pulida y ventanas que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad. Los socios e inversores aplaudían entusiastamente mientras Ricardo, con un semblante serio, firmaba un contrato millonario que prometía expandir aún más el imperio que había construido. Sin embargo, a pesar de la celebración a su alrededor, un vacío profundo se instalaba en su pecho. Forzó una sonrisa, pero sus ojos delataban la verdad oculta, la soledad que permeaba su vida. Ricardo miró su celular, que vibraba sobre la mesa. Era un mensaje de su hijo. Javier, papá, ¿puedes venir al evento de la ONG esta noche? Estoy emocionado de compartir nuestras nuevas iniciativas. Dudó, sintiendo cómo la irritación crecía dentro de él. Ignoró el mensaje y en su lugar, se dirigió hacia un brindis, rodeado de aplausos y risas, pero su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de pensamientos que lo alejaban de las conquistas que debería estar celebrando. Mientras tanto, Javier estaba en otro mundo, en una sala simple, llena de jóvenes y adultos interesados en cambiar sus comunidades. Hablaba con pasión y fervor. Podemos hacer la diferencia. Cada pequeña acción cuenta. La energía de la sala era contagiosa, y los aplausos resonaban en su mente como un himno de esperanza. Sin embargo, detrás de su sonrisa confiada, había una sombra de inseguridad. Javier sabía que su padre veía su trabajo como algo insignificante, y eso lo hería profundamente. Se sentía como un David luchando contra un Goliat que, para él, era su propio padre. A veces me pregunto si él entiende lo que estamos haciendo aquí, confesó Javier a un colega, su voz baja pero cargada de emoción. Siento que está tan perdido en su búsqueda de lucro que no ve lo que realmente importa. El colega asintió, pero Javier se dio cuenta de que la lucha era interna. Quería que Ricardo viera el valor en las personas, no solo en los números. Mientras tanto, el mensaje de Javier seguía en la mente de Ricardo. Se resistía a responder, su frustración creciendo con cada segundo que pasaba. Ese chico no entiende la vida real, murmuró para sí mismo, su voz baja y llena de desdén. Para él, el mundo de Javier parecía una utopía ingenua, distante de la realidad que enfrentaba diariamente. Lo que él veía como un juego de supervivencia, Javier lo enfrentaba como una misión de vida. Los días pasaban y la distancia entre padre e hijo aumentaba. Javier se dedicaba cada vez más a la ONG, mientras Ricardo se sumía en reuniones y contratos, cada vez más aislado en su mundo de éxito. La discordancia entre sus visiones de vida se hacía más evidente, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a dar el primer paso hacia el entendimiento. Para Ricardo, la vida se medía por conquistas y resultados, mientras que Javier luchaba por demostrar que la verdadera victoria estaba en tocar vidas y provocar cambios significativos en el mundo. Cierta noche, mientras Ricardo se preparaba para otro evento de negocios, llegó un nuevo mensaje de Javier. Papá, ¿no vas a venir? Realmente me gustaría que estuvieras aquí. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de culpa y rabia. ¿Por qué no entiende que estoy haciendo esto por él? Para que tenga un futuro mejor, pensó, pero la verdad era que no comprendía lo que realmente importaba para su hijo. El vacío en su corazón se expandía, pero no sabía cómo llenarlo. Ricardo Salazar sintió una creciente inquietud mientras conducía hacia la ONG donde su hijo, Javier, dedicaba sus horas. El contraste entre la opulencia de su vida corporativa y la simplicidad del lugar al que se acercaba se hacía cada vez más evidente. Aparcó el coche frente al modesto edificio, con paredes pintadas de colores vibrantes que parecían querer contar historias de lucha y esperanza. Al salir del vehículo, un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si el ambiente desafiara sus creencias fundamentales. Al entrar, Ricardo dudó. Observó el espacio, repleto de niños riendo y corriendo, y voluntarios moviéndose con un propósito palpable. Se sintió como un intruso en un mundo que no comprendía. Con cada risa y cada palabra de aliento que escuchaba, una mezcla de admiración y incomodidad invadía su corazón. En el fondo, no podía evitar pensar en cuánto tiempo había perdido en su búsqueda incesante por éxito y riqueza. La visión de Javier, su hijo, lo hizo detenerse. Estaba agachado, ayudando a un niño a armar un rompecabezas, los ojos brillando con una pasión que Ricardo no conocía. El empresario sintió una punzada de envidia. ¿Por qué mi hijo parece tan libre, mientras yo estoy atrapado en una jaula de dinero y poder? Pensó, mientras observaba la escena con una mezcla de orgullo y tristeza. Javier,
Al percibir la presencia de su padre, se levantó y caminó hacia él. «Papá, ¿qué haces aquí?». La sorpresa en el rostro de Javier era evidente, pero pronto dio paso a una sonrisa esperanzadora. «Yo solo quería ver cómo estabas», respondió Ricardo, intentando sonar casual, pero sus palabras llevaban un peso que no podía ignorar. «Es diferente aquí, ¿verdad?». Javier miró a su padre, una mezcla de emoción y desconfianza reflejada en su mirada. «Es diferente, sí. Aquí estamos haciendo algo que realmente importa». Ricardo frunció el ceño, un leve signo de descontento cruzando su rostro. «Pero, Javier, ¿no crees que esto es solo una forma de escapar de la realidad? El mundo real está hecho de números y ganancias». El hijo respiró hondo, la frustración comenzando a burbujear. «No entiendes. Para mí, esto es la realidad. ¿Qué es más real? ¿Un contrato millonario o la vida que estas personas llevan todos los días? Solo ves números y ganancias y nunca has visto a una persona como yo». Ricardo sintió una ola de ira, pero también de dolor. «Estoy tratando de hacer de ti alguien, Javier. ¿Qué quieres? ¿Que abandone todo lo que he construido? Quiero que me entiendas», gritó Javier, la voz resonando en la sala. «¿Crees que estoy aquí por elección? Estoy luchando contra un sistema que tú mismo ayudaste a crear». La conversación se volvía cada vez más tensa, y Ricardo se dio cuenta de que, en lugar de acercarse a su hijo, se estaba alejando aún más. Decidió callarse, pero la expresión de desilusión en el rostro de Javier era innegable. Un silencio pesado se instaló entre ellos. La distancia emocional parecía mayor que nunca. Mientras tanto, Javier volvía a ayudar a los niños, pero ahora con un aire de desánimo. Sentía que su padre nunca comprendería la importancia de su misión, y eso lo hería profundamente. En un rincón de la sala, Lucía, una de las voluntarias que siempre lo apoyaba, observó la escena, percibiendo el dolor en el corazón de ambos. Sabías que el orgullo de Ricardo era un obstáculo difícil de superar, pero también entendía que la razón por la que Javier estaba allí era precisamente por el amor que sentía por su padre. Aunque eso no fuera evidente, Ricardo, por su parte, comenzó a alejarse lentamente, su corazón pesado con el peso de las palabras no pronunciadas. Miró a Javier, que se dedicaba a ayudar a los niños, y tuvo la certeza de que había mucho más en juego que solo una diferencia de opiniones. Era una cuestión de valores y de amor, un amor que se estaba perdiendo en medio del ruido del éxito y la ambición. Mientras salía de la ONG, Ricardo no pudo evitar pensar en cómo la vida de su hijo estaba llena de significado, y cómo su propia vida, llena de logros, parecía vacía. Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿qué exactamente? La respuesta no estaba clara, pero una cosa era cierta: las palabras de Javier resonarían en su mente durante mucho tiempo. Ricardo se sentía un intruso mientras caminaba por la ONG donde su hijo, Javier, dedicaba su tiempo y energía. El ambiente era vibrante, lleno de colores y sonrisas, pero para él todo parecía un mundo distante. Observó las paredes decoradas con dibujos de niños, representando sueños y esperanzas. Las voces alegres resonaban a su alrededor, pero él no podía sentirse parte de esa realidad. En un rincón, vio a Javier, involucrado en una actividad con un grupo de niños. Su expresión era de amor y empatía, algo que él no lograba comprender del todo. Mientras observaba, un tumulto de orgullo y malestar se apoderó de Ricardo. Recordó cuántas veces había criticado el idealismo de Javier, y ahora, allí estaba su hijo, siendo una figura heroica para esos niños. Un pequeño niño sostenía la mano de Javier, mirándolo con admiración, y Ricardo se sintió incómodo por la comparación. ¿Cómo podría ser así?, pensó. Atormentado por la idea de que había fallado como padre, se alejó un poco, buscando un rincón más aislado, donde pudiera reflexionar. Sin embargo, no pudo evitar que su mente divagara hacia lo que estaba dejando atrás. Pensó en la vida que llevaba, rodeado de números, contratos y una constante búsqueda de éxito financiero. ¿Qué es lo que realmente estoy construyendo?, se cuestionó. La visión de Javier interactuando con esos niños le hizo sentir un peso en el corazón, un peso que no podía ignorar. ¿Qué era el éxito si no traía alegría o un propósito mayor? El conflicto interno que sentía era palpable. En medio de esta confusión emocional, Lucía, una de las voluntarias, se acercó a Ricardo con una cálida sonrisa. «Hola, tú eres el padre de Javier, ¿verdad? Él habla mucho de ti. Es bueno verte aquí». La amabilidad de la mujer hizo que se sintiera un poco menos desplazado, pero la inseguridad aún pesaba sobre él. «Sí, soy yo», respondió Ricardo, tratando de ocultar la tensión en su voz. «Parece que se le da muy bien estar aquí». Lucía asintió, su mirada iluminándose. «Realmente ama lo que hace.
es una inspiración para muchos de nosotros. Debes sentirte orgulloso. Ricardo forzó una sonrisa, pero la verdad era que la palabra orgullo le resultaba incómoda. Solo espero que no se esté perdiendo en este camino, dijo, dejando que la frustración se filtrara en su voz. A veces, lo que parece ser pérdida es, en realidad, una transformación. Lo que él hace aquí es mucho más que solo ayudar. Está creando conexiones, cambiando vidas, incluida la tuya, respondió Lucía, con un tono de comprensión que tocó a Ricardo de manera inesperada. Quería argumentar, pero las palabras no venían. Mientras tanto, Javier continuaba su actividad con los niños, y se dio cuenta de que la luz que emanaba de su hijo era algo que él no había podido proporcionar. El día avanzaba, y una actividad educativa comenzó a tomar forma. Javier estaba a punto de iniciar una nueva sesión, y Ricardo observó desde lejos, incapaz de acercarse. Vio a su hijo agacharse para hablar con los niños, gesticulando y usando expresiones que demostraban pasión y compromiso. ¿Cómo logra hacer esto?, pensó Ricardo, sintiendo una punzada de envidia. Mientras Javier se entregaba a esas interacciones, Ricardo se sintió cada vez más como un espectador de su propia vida. En un momento de valentía, decidió acercarse y sentarse al fondo de la sala. Lo que estaba sucediendo ante sus ojos era un mundo que no conocía, y al mismo tiempo, una parte de él reconocía que necesitaba aprender. Durante la actividad, Javier pidió a los niños que compartieran sus sueños, y las voces inocentes resonaban con sinceridad. «Quiero ser astronauta», gritó un niño. «Quiero ayudar a las personas», dijo una niña. Ricardo sintió una ola de emoción, y el contraste con su propia vida se hacía evidente. Cuando la actividad terminó, Javier se acercó a Ricardo, aún radiante con la energía de los niños. «¿Y bien, papá? ¿Qué te pareció?», le preguntó, con un brillo en los ojos. Ricardo dudó buscando las palabras correctas. «Es diferente a lo que imaginaba», finalmente dijo, la sinceridad comenzando a romper las barreras. «Los niños parecen realmente felices aquí». Javier sonrió, pero Ricardo notó que había una sombra de desconfianza en su mirada. «Es la vida que merecen, papá. ¿Qué crees que podemos hacer para que más niños tengan esta oportunidad?». El corazón de Ricardo se apretó. La pregunta de Javier resonó en su mente, y se dio cuenta de que, por primera vez, estaba ante una oportunidad, no solo de apoyar a su hijo, sino de conectarse con algo más grande que él mismo. La jornada aún era larga, pero la semilla de la transformación comenzaba a germinar en su interior. Ricardo Salazar se sentía cada vez más alejado de lo que antes llamaba sus valores. En la sala de reuniones, rodeado de socios y ejecutivos, sentía un peso en el pecho que no podía ignorar. El tono de las conversaciones giraba en torno a ganancias y proyecciones de crecimiento, pero la idea de responsabilidad social comenzaba a resonar en su mente como un llamado. Decidió que era hora de cambiar el rumbo de su empresa, pero esa decisión no sería bien recibida. «Necesitamos pensar en algo más que números», dijo Ricardo, tratando de imponer su visión en medio del bullicio. «La sociedad está pidiendo más responsabilidad de las empresas, y es nuestra obligación atender a ese llamado». Los socios intercambiaron miradas escépticas. Uno de ellos, Carlos, un hombre robusto con aire de desdén, cruzó los brazos y se rió. «Ricardo, te estás volviendo ingenuo. ¿Qué quieres? ¿Una empresa de caridad? Lo que importa es el lucro. Eso es lo que pagamos las cuentas. ¿Pero qué hay del legado que queremos dejar?», insistió Ricardo, su voz comenzando a elevarse. «No podemos solo pensar en dinero. Tenemos que mirar a las personas, a la comunidad que nos sustenta». «Mira, amigo», interrumpió otro socio, Andrés, moviendo la cabeza. «Te estás perdiendo. El mundo de los negocios es duro, es competitivo. Si quieres sentirte bien contigo mismo, haz donaciones, pero no mezcles eso con nuestro trabajo». Las palabras cortaron a Ricardo como un cuchillo. Sentía que luchaba contra una marea de indiferencia. «Estoy hablando de un cambio real, no de acciones de marketing. Necesitamos sostenibilidad, un compromiso verdadero con la comunidad». Notó la expresión de desdén en los rostros de sus socios, y por un momento dudó. Pero entonces recordó a Javier, su idealismo, la pasión que su hijo demostraba al hablar sobre la ONG. Eso le dio una nueva fuerza a Ricardo, que decidió que no se dejaría abatir tan fácilmente. Más tarde, en casa, la tensión del día aún lo acompañaba. La memoria de la discusión con sus socios lo dejaba angustiado, y la relación con Javier pesaba en sus pensamientos. Ricardo se sentó a la mesa de la cocina, su mirada perdida en un vaso de agua. Tomó su celular y, en un impulso, le envió un mensaje a su hijo.
invitándolo a conversar, pero la respuesta de Javier no llegó. Era como si una barrera invisible se hubiera erguido entre ellos. Al día siguiente, Javier, al enterarse del intento de su padre de cambiar la dirección de los negocios, no pudo evitar sentir desconfianza. Sabía que su padre era un hombre que siempre buscaba poder y control. Para Javier, la idea de que Ricardo pudiera, de repente, preocuparse por la responsabilidad social parecía solo una fachada, un intento de redención. En un momento de frustración, le dijo a un colega de la ONG: a mi padre no le importan las personas, solo quiere parecer bueno, todo es una cuestión de imagen. Cuando Javier finalmente confrontó a Ricardo sobre los cambios que estaba intentando implementar, la conversación se tornó rápidamente tensa. ¿Crees que puedes cambiar solo porque decidiste hacer un discurso sobre responsabilidad social? Eso no cambiará quién eres, papá. Ricardo, con los ojos llenos de determinación, respondió: no espero que me creas de inmediato, pero estoy intentando. No quiero que veas esto como una jugada. Quiero cambiar y quiero que sepas que estoy aquí por ti. ¿Crees que puedes comprar mi amor con un cambio de fachada? Javier replicó, la rabia transpareciendo en su voz. Nada de lo que hagas borrará los años en que ignoraste mis elecciones. Solo ves números y ganancias. Ricardo sintió el golpe de las palabras de su hijo, que fueron como una flecha certera en su corazón. Respiró hondo, tratando de contener la frustración que crecía dentro de él. No estoy tratando de comprar nada, Javier. Solo quiero entender, quiero hacer lo correcto, por nosotros, por todos. Necesitas darme una oportunidad. Pero Javier, en su ira y dolor, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Ricardo solo, rodeado por sus incertidumbres y las consecuencias de sus elecciones. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Ricardo se vio reflexionando sobre lo que realmente significaba ser un padre. Sabía que necesitaba más que solo palabras. Necesitaba acciones que hablaran más alto que su vacilación. Javier estaba en su apartamento, rodeado de papeles y notas sobre la próxima campaña de la ONG. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, que reflejaba una mezcla de determinación y frustración. Su teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era una notificación que lo hizo detenerse. Ricardo Salazar hizo una donación anónima de un monto significativo a su ONG. El corazón de Javier se aceleró, pero no de alegría. Se sintió traicionado. ¿Realmente cree que puede convencerme así?, murmuró para sí mismo, la ira creciendo dentro de él. El dinero no es amor. Se levantó abruptamente, decidido a confrontar a su padre. Javier se arregló, aún pensando en cómo aquella donación podría ser solo otro intento de su padre de comprar su aprobación. Cuando finalmente llegó a la oficina de Ricardo, estaba determinado a exigir respuestas. Ricardo estaba en su escritorio, analizando documentos, cuando vio entrar a Javier. La expresión de su hijo era una tormenta de emociones. «Necesitamos hablar, papá», dijo Javier con la voz tensa. Ricardo levantó la vista, sorprendido. Era raro que Javier apareciera sin aviso. «Claro, hijo, ¿qué pasó?», intentó mantener la calma, pero la inquietud crecía en su interior. «Descubrí sobre la donación que hiciste para la ONG», comenzó Javier, las palabras saliendo de forma rápida e intensa. «¿Qué estabas pensando? ¿Realmente crees que puedes resolverlo todo con dinero? Nunca entenderás». Ricardo frunció el ceño, confundido. «Javier, no hice esto para comprar tu amor. Yo solo quería ayudar. Pensé que podría hacer la diferencia». ¿Hacer la diferencia? Javier se acercó, con los ojos llenos de indignación. ¿Crees que tu dinero puede reemplazar años de ausencia? ¿Crees que puedes redimirte así? Esto es solo una fachada. No estoy tratando de redimirme, Javier. Ricardo se levantó, la voz elevándose involuntariamente. Estoy tratando de ser alguien mejor. No puedo ignorar las cosas que estás haciendo. Tu ONG es importante, y sé que necesitas recursos, pero no es solo eso lo que importa. Javier gritó, la frustración desbordando. No entiendes. Necesito un padre, no un patrocinador. Siempre has visto números y ganancias. Nunca te has preocupado por las personas. Quieres sentirte bien contigo mismo, pero eso no cambia lo que hiciste. Ricardo sintió un apretón en el pecho. Las palabras de Javier lo golpearon como un puñetazo. Dudó, tratando de encontrar una respuesta que no sonara como una defensa. ¿Crees que la vida es fácil? ¿Que no he hecho sacrificios para llegar aquí? Hice esto para asegurarme de que tuvieras un futuro. ¿Un futuro? ¿O un futuro que tú mismo dibujaste para mí, sin nunca preguntarme qué es lo que realmente quiero? La voz de Javier estaba ahogada, mezclando rabia y tristeza. No quiero ser como tú, papá. No quiero ser una sombra de tu ambición. El silencio pesaba entre ellos,
denso y cargado de resentimiento. Ricardo, dándose cuenta de que la conversación se estaba desarrollando de una manera que no podía controlar, intentó calmarse. Javier, solo quiero que tengas éxito. No sé cómo lidiar con esto, pero estoy intentando. No estás intentando lo suficiente, Javier respondió, la voz ahora más baja pero igualmente intensa. ¿No ves que tu éxito es solo una fachada? Las personas están luchando allá afuera. Y tú, solo te importan los números y la imagen que proyectas. Ricardo respiró hondo, sintiendo cómo la frustración se transformaba en un mixto de dolor y confusión. No entiendes la presión que enfrento todos los días. Cada decisión que tomo puede afectar miles de vidas. Estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pero ¿qué estás realmente haciendo por ellas? ¿Solo dando dinero? Eso no es suficiente, papá. Javier se dio la vuelta, preparado para irse. Solo quería que entendieras que lo que hago no es sobre números, es sobre vidas, sobre personas que realmente necesitan ayuda. Ricardo se quedó parado, viendo a Javier salir por la puerta, la expresión de su hijo grabada en su memoria. La tensión entre ellos había alcanzado su punto máximo, y sintió un vacío, un dolor profundo por no poder conectarse con su hijo. Se preguntó si alguna vez podría superar esa barrera que los separaba. Ricardo Salazar se sentó en su oficina, rodeado de estanterías repletas de trofeos y premios, símbolos de una carrera marcada por éxitos financieros. Sin embargo, en ese momento, se sentía como un náufrago en una isla de soledad. El brillo de las pantallas de sus dispositivos tecnológicos no era suficiente para iluminar la oscuridad que se había instalado en su corazón. Recuerdos de buenos momentos con Javier comenzaron a atormentarlo. Cerró los ojos y vio la imagen del niño que solía ser, lleno de sueños y esperanzas, ahora transformado en un joven que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía no tener espacio para sus ideas. La mente de Ricardo se trasladó a una tarde soleada en la que había llevado a Javier al parque. El niño corría y reía, mientras él lo observaba con una sonrisa orgullosa. Un día, serás alguien importante, hijo mío, había dicho, sin darse cuenta de que la definición de importante que tanto valoraba se estaba alejando de la verdadera esencia de lo que significa ser humano. Ahora se preguntaba si realmente había cumplido ese deseo. La culpa lo corroía. ¿Por qué no estuve ahí para él?, pensó, con los ojos llenos de lágrimas. Decidido a cambiar, Ricardo decidió visitar la ONG de Javier. Al llegar, la atmósfera vibrante y el calor humano que emanaba del lugar lo sorprendieron. Caminó por los pasillos, observando las interacciones entre voluntarios y beneficiarios, sintiéndose como un intruso en un mundo que no era el suyo. Las paredes estaban adornadas con dibujos coloridos de niños, que reflejaban sueños y esperanzas que apenas podía imaginar. Al ver a Javier ayudando a un niño a leer, sintió un nudo en la garganta. Él parece tan feliz aquí, pensó Ricardo, mientras el orgullo y la inseguridad se entrelazaban en su pecho. Fue entonces cuando se acercó a Lucía, la madre soltera que estaba siendo ayudada por Javier. «Estás haciendo un trabajo increíble», dijo Ricardo, tratando de parecer interesado, pero la sinceridad en su voz estaba lejos de ser suficiente. «Gracias», respondió Lucía, su mirada penetrante transmitiendo una vida de luchas y superaciones. Javier realmente se importa. Él ve a las personas, no solo números en un balance. Las palabras de ella cortaron como un cuchillo. Ricardo sintió su corazón apretarse. «Sí, yo solo espero que esté a salvo», balbuceó, tratando de desviar la mirada, pero sin poder evitar la conexión que se estaba formando entre ellos. Nunca había pensado en su emprendimiento de esa manera. ¿Cuántas veces dejé de ver a las personas a mi alrededor?, reflexionó. Mientras conversaban, Lucía compartió su historia de resiliencia. «Llegué a un punto en el que pensé que no había salida, pero con la ayuda de Javier, siento que puedo empezar de nuevo», dijo ella, con la esperanza danzando en sus palabras. Ricardo se sintió conmovido, pero también culpable. «¿Por qué nunca vi esto antes?», se preguntó en silencio. Esa conversación encendió una chispa dentro de Ricardo. Se despidió de Lucía y salió de la ONG con un nuevo propósito. «Necesito hacer algo más», pensó, decidido a no dejar que su vida se resumiera a gráficos y ganancias. Al llegar a casa, miró la estantería llena de premios y decidió que era hora de cambiar la narrativa. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con las luces de la vida nocturna, Ricardo se sentó a la mesa, con un bloc de notas frente a él. «Si quiero redimirme, necesito actuar», murmuró para sí mismo. Escribió un esbozo de un plan para ayudar a la ONG, un evento benéfico que podría recaudar fondos y concienciar a la comunidad sobre las necesidades locales. «No estoy haciendo esto para comprar su amor, Javier. Lo hago porque es lo correcto», susurró,
como si el hijo estuviera allí a su lado, escuchando sus palabras. En los días siguientes, Ricardo se sumergió de lleno en la planificación del evento, sintiendo una nueva energía fluir a través de él. Recordó las palabras de Lucía y cómo Javier parecía brillar al hablar de sus iniciativas. Si logro hacer la diferencia en la vida de una persona, tal vez eso sea el comienzo, pensó, mientras trazaba los primeros pasos de un camino que, esperaba, lo llevaría a un nuevo entendimiento de sí mismo y de su hijo. El evento benéfico que Ricardo había organizado en la ONG estaba a punto de comenzar. El ambiente pulsaba con una energía vibrante, repleto de sonrisas y conversaciones animadas. Las mesas estaban decoradas con flores coloridas y pequeños carteles que destacaban las historias de superación de las familias atendidas por la ONG. Ricardo, a pesar de toda la animación, sentía un nudo en el estómago. Estaba allí, en medio de esa multitud cálida, pero aún se sentía como un intruso en un mundo que nunca había comprendido realmente. Mientras observaba a la gente moverse, notó a Javier en acción. Su hijo estaba rodeado de niños, riendo y enseñando, involucrado en actividades que irradiaban alegría. La visión de su hijo, tan dedicado y apasionado, lo tocaba profundamente. Ricardo se sentía dividido, admirando la entrega de Javier, pero también preguntándose cómo había permitido que su hijo se alejara tanto de él. ¿Cómo dejé que esto sucediera?, pensó, mientras una mezcla de orgullo y arrepentimiento se acumulaba en su pecho. Durante una de las actividades, una madre de familia se levantó para compartir su historia. Era una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable, que irradiaba esperanza a pesar de las cicatrices que la vida le había impuesto. Cuando llegué aquí, estaba perdida, sin trabajo, sin apoyo, y con 2 hijos que criar. Pero gracias a la ayuda de Javier y la ONG, pude empezar de nuevo. Volví a estudiar y encontré un empleo. Hoy, puedo decir que estoy reconstruyendo mi vida, dijo, su voz temblando por la emoción. Ricardo escuchaba atentamente, sintiendo cómo las palabras de la mujer resonaban en su corazón. Recordó cuántas veces priorizó el lucro en lugar de mirar a las personas a su alrededor. Una lágrima solitaria se deslizó por su rostro, mientras pensaba en las vidas que podrían haberse visto impactadas si hubiera tomado decisiones diferentes. El relato de la mujer lo confrontaba con la realidad que siempre había ignorado. Javier, observando a su padre desde lejos, comenzó a notar un cambio sutil en la expresión de Ricardo. Vio la forma en que su padre escuchaba, como si estuviera absorbiendo cada palabra de la madre. Quizás realmente esté tratando de entender, pensó Javier, aún cínico, pero intrigado. La lucha interna de su padre era palpable, y la sinceridad en su expresión lo hizo cuestionar sus propias convicciones. La madre continuó, lo que más me marcó fue el apoyo que recibí. Javier no solo me ayudó a encontrar un empleo, sino que también me mostró que podía volver a tener fe en mí misma. Al escuchar esto, Ricardo sintió que un peso se disipaba, pero también surgía una nueva responsabilidad. Quiero ser parte de esto, susurró para sí mismo, sin darse cuenta de que Javier estaba prestando atención. El evento continuó, con actividades interactivas y presentaciones que mostraban la fuerza de la comunidad. Ricardo se sintió rodeado de personas que compartían sus historias de lucha y resiliencia, y con cada relato, sentía que su visión del mundo se transformaba. Aquello no era solo un evento benéfico, era una oportunidad para reconectarse con lo que realmente importaba. Cuando el evento llegó a su fin, Ricardo se acercó a Javier, que aún estaba rodeado de niños. Javier, comenzó Ricardo, dudoso. Yo realmente no sabía cuánto significaba esto para ti y para estas personas. Estoy intentando entender. Javier miró a su padre, la desconfianza aún evidente en sus ojos, pero una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar. ¿Realmente estás intentando? ¿O esto es solo una fase pasajera?, cuestionó con cautela en su voz. Quiero cambiar, hijo. Quiero hacer algo que tenga significado, algo que pueda ayudar, dijo Ricardo con sinceridad. Estaba decidido, no solo a redimirse, sino a encontrar un nuevo propósito. Solo necesito tiempo, respondió Javier, su voz suave pero aún cargada de incertidumbre. La conversación que siguió estuvo llena de vulnerabilidad, donde ambos revelaron sus inseguridades y anhelos. Era un paso tímido, pero significativo, hacia la reconciliación y la construcción de una nueva relación. Ricardo y Javier estaban en un pequeño café, el aroma de café fresco y panes calientes llenando el aire a su alrededor. El ambiente
generalmente acogedor, se sentía más pesado esa mañana. El silencio entre padre e hijo era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Javier miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, mientras Ricardo revolvía nerviosamente su taza, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, Javier rompió el silencio. «Sabes, tengo miedo de que, incluso si te perdono, las cosas nunca cambian». Su voz era baja, pero la sinceridad estaba clara. La mirada de Javier estaba distante, como si estuviera reviviendo todas las frustraciones y decepciones que había experimentado a lo largo de los años, especialmente en su relación con su padre. Ricardo sintió que su corazón se apretaba. Sabía que lo que Javier decía no era solo una frase vacía, era un grito de comprensión y cambio. «Yo también tengo miedo, hijo», respondió Ricardo con la voz temblorosa, «pero estoy tratando de ser alguien mejor». Miró a los ojos de Javier, buscando una conexión que parecía tan distante. «Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, estuve tan enfocado en construir un imperio que dejé de lado lo que realmente importa. Te dejé de lado». La vulnerabilidad de Ricardo era nueva y extraña para él. Estaba acostumbrado a mostrarse fuerte e inquebrantable, pero ahí estaba, expuesto. Javier respiró hondo, tratando de procesar las palabras de su padre. «Creo que solo comenzaste a darte cuenta de esto ahora, cuando te sentiste perdido», dijo, con un tono todavía amargo. «¿Crees que puedes simplemente cambiar todo con algunas palabras y gestos? No puedo confiar en eso». La frustración de Javier era evidente, pero debajo de esa superficie había una chispa de esperanza. Quería creer que las cosas podrían ser diferentes, pero el miedo lo dominaba. «No estoy pidiendo que confíes en mí de inmediato», respondió Ricardo, con la voz cargada de emoción. «Solo quiero que sepas que estoy aquí. Quiero apoyar los proyectos de tu ONG de manera genuina, sin esperar nada a cambio. No soy perfecto, pero estoy dispuesto a aprender». La sinceridad en las palabras de Ricardo parecía resonar en Javier, pero aún dudaba, luchando contra la desconfianza que se había acumulado a lo largo de los años. «¿Realmente crees que puedes convencerme así?», Javier cuestionó con una mirada penetrante fijada en su padre. «Nunca entenderás lo que pasé, lo que realmente quiero. ¿Esta transformación que intentas hacer es solo una fachada para complacerme?». Las palabras de Javier fueron como cuchilladas para Ricardo. Sabía que su hijo estaba herido y que sus intenciones no eran vistas con claridad. «No quiero que pienses que estoy haciendo esto por ti», insistió Ricardo. «No quiero comprar tu amor. Estoy tratando de redimirme, de intentar algo diferente. Estoy tratando de entenderme. Y la única forma de hacerlo es conectándome contigo y con lo que haces». La mirada de Javier se suavizó un poco, pero la desconfianza aún estaba presente. Sentía un torbellino de emociones dentro de sí, un deseo de creer que su padre podía cambiar, mezclado con el miedo de que todo no fuera más que una ilusión. «Solo necesito tiempo», finalmente dijo Javier, su voz cargada de escepticismo, pero también de una leve esperanza. «No puedo simplemente olvidar todo lo que ha pasado. Tienes que entender que esto no será fácil». Ricardo asintió, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. «Entiendo, Javier, y voy a esperar. Haré lo que sea necesario para demostrar que soy sincero», dijo Ricardo, con determinación reflejada en su mirada. «Quiero que sepas que estoy aquí, listo para escuchar y aprender. Estoy dispuesto a esforzarme porque tú vales eso». La conversación terminó, pero el ambiente se sentía más ligero. Ambos sabían que no era el final del camino, sino quizás, solo quizás, el comienzo de algo nuevo. La relación entre padre e hijo aún necesitaba mucho trabajo, pero había un pequeño hilo de esperanza entre ellos, un hilo que, si se alimentaba bien, podría convertirse en una conexión genuina, capaz de sanar heridas profundas. Ricardo y Javier estaban sentados a la mesa de un café sencillo, lejos del lujo habitual que rodeaba la vida de Ricardo. El ambiente era acogedor, con paredes decoradas con fotografías de momentos felices capturados en las actividades de la ONG. El aroma del café fresco flotaba en el aire, pero la tensión entre padre e hijo aún era palpable. Ricardo, con la mente agitada, decidió que era hora de dar un paso más. «Javier», comenzó con la voz un poco temblorosa, «he estado pensando en algo que podría ayudar a la comunidad y, al mismo tiempo, unirnos a nosotros dos». Javier lo miró, una mezcla de escepticismo y curiosidad en su mirada. «¿Qué tienes en mente?», preguntó manteniendo un tono cauteloso. Ricardo respiró hondo,
tratando de reunir coraje. ¿Y si creamos un centro de capacitación? Un lugar donde las personas puedan aprender habilidades, recualificarse y tener una oportunidad real de mejorar sus vidas. La idea, que había brotado en su mente como una semilla, ahora parecía cobrar forma ante sus ojos. Javier frunció el ceño, procesando la propuesta. ¿Por qué ahora? ¿Esto no es solo un intento de arreglar las cosas entre nosotros? ¿Crees que puedes simplemente comprar tu redención con un proyecto? Sus palabras eran duras, pero Ricardo percibió que había una preocupación genuina detrás de ellas. No, no es eso, respondió Ricardo, su voz firme pero sincera. Sé que he cometido muchos errores, que no he estado presente, pero lo que quiero hacer va más allá de mí. Quiero usar lo que he construido para algo que realmente importe, para ayudar. Y no solo para enriquecerme. La determinación en sus ojos reflejaba un nuevo entendimiento que empezaba a abrazar. Javier miró a su padre, evaluando lo que acababa de escuchar. Si esto es cierto, si realmente quieres hacer la diferencia, ¿por qué no te unes a mí en la ONG? Trabajar codo a codo, entender lo que realmente se necesita. La propuesta era una invitación, pero también una prueba. Quería ver si Ricardo estaba dispuesto a comprometerse. Me encantaría, dijo Ricardo, una sonrisa tímida comenzando a brotar en sus labios. Podemos unir nuestras habilidades, yo con la parte administrativa y tú con la visión. Juntos, podemos hacer algo grande. ¿Prometes que no será solo una fachada? ¿Que esto no es solo otro proyecto para mejorar tu imagen? Javier indagó, con desconfianza aún evidente. Ricardo asintió, su expresión seria. Lo prometo. Este es un nuevo comienzo para nosotros dos, un verdadero compromiso con la comunidad y contigo. Javier dudó, pero la esperanza comenzó a infiltrarse en su corazón, aunque de manera cautelosa. En los días que siguieron, padre e hijo comenzaron a trabajar juntos, un proceso que requería paciencia y mucha comunicación. Ricardo se dedicó a aprender sobre las verdaderas necesidades de la comunidad, mientras Javier lo guiaba, presentándole personas e historias que habían sido ignoradas durante tanto tiempo. Cierta mañana, mientras revisaban propuestas de cursos que podrían ofrecerse en el centro, Ricardo se detuvo y miró a Javier. ¿Recuerdas la primera vez que me hablaste sobre la ONG? Estaba tan enfocado en mi propia vida que no pude ver lo que realmente importaba. Javier miró a su padre, y por primera vez, un destello de comprensión pasó entre ellos. Es un paso, papá, un buen paso, dijo Javier, su tono más suave. Solo necesitamos asegurarnos de que no sea solo una idea pasajera. Ricardo sonrió, sintiéndose finalmente aceptado. Estoy aquí para quedarme, Javier. Tú me has mostrado algo que no sabía que necesitaba, y ahora quiero ser parte de esto de verdad. La emoción crecía a medida que planeaban el centro de capacitación. La comunidad comenzó a movilizarse, y el apoyo era palpable. Ricardo, que antes se sentía un extraño, ahora se veía rodeado de personas que creían en un cambio real. Él y Javier finalmente estaban juntos, unidos por un objetivo común que trascendía sus diferencias. Las conversaciones se volvieron más fáciles, las risas comenzaron a surgir y, poco a poco, las paredes que habían separado a padre e hijo empezaron a desmoronarse. El camino aún era largo, pero la jornada que habían iniciado juntos prometía no solo la redención de Ricardo, sino también una nueva esperanza para la comunidad y para la relación entre ellos. Durante la reunión final para discutir la inauguración del centro de capacitación, la atmósfera estaba eléctrica y llena de expectativa. Ricardo y Javier, ahora trabajando juntos en un proyecto que simbolizaba no solo una nueva fase en sus vidas, sino también la esperanza de muchas personas en la comunidad, estaban rodeados de voluntarios y miembros de la ONG. Las mesas estaban repletas de documentos, propuestas y planes de acción, mientras los rostros alrededor mostraban una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Lucia, la mujer que se había convertido en una amiga cercana de Javier y una fuente de inspiración para Ricardo, estaba sentada a la cabecera de la mesa. Hablaba con pasión sobre el impacto que el centro podría tener en las vidas de las madres solteras de la comunidad. Estamos creando oportunidades no solo para enseñar habilidades, sino para transformar vidas y restaurar la dignidad de las personas, dijo ella, su mirada firme y determinada. Ricardo, escuchando atentamente, sintió un calor inexplicable crecer dentro de él. Nunca se había sentido tan conectado a un proyecto antes. Era como si la ausencia de propósito en su vida finalmente estuviera siendo llenada. Estoy de acuerdo, Lucía. Necesitamos asegurarnos de que cada madre tenga acceso a lo que necesita para levantarse. Esto no es solo un centro de capacitación, es un paso hacia el empoderamiento, respondió él,
la sinceridad en su voz resonando en la sala. Pero en medio de la emoción, una revelación impactante estaba a punto de suceder. Lucía se levantó, visiblemente nerviosa, y pidió la palabra. Antes de seguir adelante, necesito compartir algo con ustedes. Es algo que he guardado durante mucho tiempo. El murmullo en la sala cesó. Todas las miradas se volvieron hacia ella, curiosas y preocupadas. Ricardo, me conoces, pero tal vez no me recuerdes. Soy Lucia Martins, tu antigua compañera de escuela. Éramos amigos antes de que te mudaras y siguieras tu camino, dijo ella, su voz temblando ligeramente. El silencio que siguió fue palpable. La expresión de Ricardo cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Lucía? No puede ser, balbuceó él, su mente llena de recuerdos que pensaba haber olvidado. Siempre admiré tu ambición, pero al mismo tiempo, vi cómo te alejabas de todos. Tu carrera te llevó a un mundo donde pareces haber perdido el contacto con tu esencia, continuó Lucia, su expresión ahora una mezcla de tristeza y comprensión. Yo también perdí mucho. La vida no fue fácil para mí, y muchas veces me pregunté cómo estabas y si podría haber hecho algo diferente. Ricardo sintió una ola de emociones, el reconocimiento del dolor que Lucía llevaba, y la conexión que habían perdido, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo no sabía, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Me concentré tanto en mi carrera que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Dejé que la ambición me aislara, y ahora, aquí estamos, juntos nuevamente, tratando de hacer la diferencia en la vida de otras personas, respondió Lucía, la fuerza en su voz reflejando su resiliencia. Pero necesitamos ser mejores, Ricardo. No solo debemos ayudar, sino también aprender de aquellos a quienes estamos intentando ayudar. Javier, que observaba la escena con una mezcla de orgullo y aprensión, finalmente se manifestó. Papá, esto es importante. Necesitas entender que tus elecciones no solo te afectaron a ti, sino también a todos a tu alrededor. Y esta nueva jornada debe ser genuina, no una forma de borrar el pasado, dijo, su voz cargada de emoción. Ricardo asintió, sintiendo la verdad en las palabras de su hijo. Prometo que esta es una nueva fase para mí. Quiero reparar lo que rompí, no solo contigo, Javier, sino también con todos los que dejé atrás, declaró, con la determinación brillando en su mirada. La reunión continuó, pero ahora había una nueva energía en el aire. Ricardo y Javier se sentían más conectados que nunca, y la revelación de Lucía sirvió como un catalizador para la verdadera transformación que buscaban. Al final de la reunión, cuando todos se levantaron para salir, Javier se acercó a Ricardo y, con una sonrisa un tanto insegura, dijo, «Entonces, ¿estamos juntos en esto? ¿De verdad?» Ricardo sonrió, sintiendo por primera vez que había un camino claro por delante. «Sí, hijo, estamos juntos. Lo haremos juntos». Y así, con la inauguración del centro de capacitación acercándose, padre e hijo caminaron lado a lado, listos para enfrentar no solo los desafíos que vendrían, sino también para reconstruir los lazos que se habían roto, simbolizando la verdadera redención y la esperanza de un futuro mejor.